Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Tal como lo habíamos prometido, vamos a iniciar esta nueva edición y la verdad es que me siento muy feliz por ello, especialmente por la compañía que tengo, porque muchas veces ustedes nos han planteado la necesidad de tener un programa relacionado con la alimentación, relacionado con la papilla, y sobre todo, cómo, cuánto y por qué debemos alimentar a nuestros niños después de los 6 meses. Recuerden que la leche exclusiva siempre hasta los 6 meses como mínimo. Si quieren seguir dándole más leche, bienvenido, y es unas felicitaciones para las mamás que pueden hacerlo. Y es por eso que a partir de hoy día nosotros vamos a darles a ustedes una variedad de conceptos que son importantes, porque si no tenemos la conceptualización de lo que significa un producto, una sana alimentación, un recetario básico para que podamos aprender a cómo prepararlo, cómo entregarle y las cantidades que son muy importantes. Y es por eso que a partir de hoy día vamos a tener este programa que realmente es muy importante, y el tema, como lo están viendo, pues está relacionado a la papa tesoro de los Andes. ¿Por qué la papa tesoro de los Andes? Porque realmente la papa se ha convertido en un tubérculo maravilloso que por muchos años ha librado de la hambruna a muchas partes del mundo. Y es por eso que nosotros, como somos originarios, como parte de muchos otros países que pertenecen al círculo andino, pues lo podemos ofrecer, y para nosotros realmente es muy importante. Este es un producto que se viene consumiendo muchísimos años atrás, más de 8.000 años. Inclusive en el Imperio Incaico se utilizaba mucho como un alimento privilegiado de los dioses. Y bueno, para hablar de ese tema, la papa tesoro de los Andes, está con nosotros la licenciada Marelín Montejo. Ella es nutricionista, con quien vamos a hablar de la importancia de la papa. También estará la ingeniero Selfia Obregón, quien es agrónomo y presidenta de ADERS Perú. Y lógicamente una entrevista así muy agradable con nuestra querida Verónica Milla, quien nos hace toda una serie de reportajes relacionados con ese producto. Y bueno, ahora sí, sin más ni más, la presentación a nuestra querida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Realmente te lo agradezco mucho, sobre todo por el conocimiento que nos vas a dar. Y un tema que me parece muy importante, porque no todos conocemos, sabemos sobre la importancia de la profesión del nutricionista, cuál es su rol, cuál es su función y hasta dónde puede llegar, porque realmente en sus manos tenemos la salud y la integridad de nuestros organismos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por darle la importancia que tiene la nutrición. Mucha gente realmente no lo sabe, la nutrición es una ciencia, nuestro fuerte es la bioquímica, ¿no? Un nutricionista tiene que saber de todas maneras bioquímica, y eso es lo que hace que nosotros podamos utilizar los alimentos como nuestra medicina. Entonces, si una persona se alimenta bien, no necesita estar yendo mucho al médico, a no ser que sea un accidente, ¿no? Claro. Algo que no podamos controlar. Pero la alimentación afecta muchísimas enfermedades y evita muchísimas enfermedades. Entonces lo que dices es cierto, ¿no? La nutrición tiene que cada vez ganar la importancia que tiene, hacerse el lugar que necesita, ¿no? Así es. Se habla mucho con relación a la variedad de alimentos. Perú es muy rico, Perú gastronómico, Perú felicitado, pero Perú también con un hándicap bien grande con nuestros niños desnutridos. Y es justamente una de las razones y uno de los impulsos que nosotros tenemos es cómo dar a conocer a nuestra población peruana la sana alimentación dependiendo de las regiones, la buena alimentación dependiendo de las regiones y lo que cada región produce. Porque hay todo un tema que nosotros ofrecemos algo en la costa que de repente en la selva o en la sierra no se tiene. Pero ellos tienen productos que realmente son importantes para nosotros. Pero como nuestro tema está relacionado con la papa, a mí me gustaría saber por qué la papa es tan importante y es totalmente difundida en el mundo entero. Es más, la NASA se llevó papa. Por supuesto. ¿No? Para ver cómo es que responde. Hay más de 5.000 variedades de papa, imagínense, y en el Perú hay más de 3.000, o sea, somos realmente privilegiados, y la papa es uno de nuestros alimentos más importantes, no solamente por la variedad, ¿no es cierto?, sino que a diferencia de otros países, de repente, las papas nativas tienen muchísimos más nutrientes que la papa común, las papas blancas o cremas. Claro. Entonces hay mucho más que aprovechar en esas papas, y como se pueden cultivar en distintas regiones, es muy práctico de utilizar, ¿no? Incluso es más barato o más cómodo que algunos cereales.
Entonces, en el caso de las papas nativas, en general las papas tienen una buena cantidad de almidones, que es un carbohidrato complejo, tiene muy buena digestión, entonces por eso es que es recomendado también para niños, porque no hay problema en la digestión. Y sobre todo tiene también antioxidantes. Las papas nativas, que son moradas, rojas, mientras más color tengan, más intensos, más antioxidantes tiene. Entonces eso nos protege contra distintos tipos de cáncer, también nos ayuda a mantenernos jóvenes. Exacto. La vitamina C ayuda a que ese poquitito de hierro que tiene la papa, que también tiene, se absorba bien. Entonces también hay que saber cocinarlo. Claro. Y las cantidades para cada persona. En el caso de la papa amarilla, por ejemplo, ese color amarillo tiene provitamina A, que en el Perú también hay mucha deficiencia de vitamina A, entonces esa papa amarilla se puede utilizar muy bien para la alimentación infantil, además de que no produce gases a diferencia de las otras papas, entonces perfecto para la alimentación infantil, ¿no? Y es muy suave, muy digerible. ¿Por qué se llama papa nativa? ¿Cuál es la diferencia en su producción con las otras papas? La papa nativa normalmente no la venden en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Y tiene esta coloración particular, pero tiene un tamaño más pequeño, no es tan regular, por ejemplo, el tamaño como hacen con las papas blancas, ¿no? Cierto. Las que venden, todas son del mismo tamaño, son grandes, son fáciles de pelar, no tienen muchos ojos, entonces eso se diferencia, ¿no? Pero no quita que más adelante se puedan exportar también. ¿Cuál es la diferencia entre las papas que crecen en un cultivo normal y las que son mejoradas? Porque no vamos a hablar de los transgénicos ni mucho menos, sino de lo nuestro natural, porque realmente no lo necesitamos, ¿no? ¿Por qué se llama papa mejorada? Esta combinación de genes, ¿no? Se puede hacer de manera natural también, ¿no? Ellos mezclan distintas variedades, las juntan y nace un híbrido, que esa es la papa mejorada. Se busca de que, por ejemplo, se mezcla una planta que pueda sobrevivir a más altura, como para que pueda darle esa resistencia a otras papas, a otras variedades de papa, ¿no? Y esas son principalmente las características, que no tengan muchos ojos, las mismas características que se utilizan para exportar, se hacen en esas papas para que justamente tengan una mejor... se pierda menos al pelarla, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las características. Y otro asunto que normalmente se dice, ¿no? Hay que entregarle... no todas las papas se pueden comer con cáscara. ¿Eso es verdad? Sí, también es cierto. Y algo muy interesante es que la papa, la planta en sí, tiene alcaloides, que son una sustancia química que ayuda a que la planta no sea comida por los insectos o por las plagas o por los hongos. Entonces, esos alcaloides en el tubérculo mismo es bajo el nivel. Pero cuando nosotros tenemos la papa a la luz, ¿no? Cuando a veces hemos visto que la papa está media verdosa, o cuando ya vemos que tiene muchas raíces que están creciendo, entonces ese alcaloide está aumentando ahí, y ese alcaloide es peligroso para la salud. Entonces, si es que nuestra papa ya está media verdosa o tiene muchas raíces, de todas maneras se tiene que pelar y sacar toda esa parte verde. Entonces, en esas no se puede comer con cáscara ni hablar. La papa fresca que recién la has comprado, que ves que todavía no tiene muchos ojos, nada, esa sí se puede lavar muy bien y colocar pues al horno de repente sin necesidad de pelarla. Esa parte verdosa no es saludable. No es saludable. Y si has notado alguna vez, has comido un poquito, es un sabor astringente, amargo, ácido. Ese es justamente una característica que tiene la planta para defenderse de los predadores. Entonces, también es dañino para nosotros, no se debe consumir. Y esas papas que tienen, a veces tú las cortas, se ven muy lindas por fuera y por dentro están negruzcas o con huecos. Yo leí alguna vez que decían que lo más saludable era no consumirla, descartarla totalmente. Sí, preferible. La verdad es que sí, porque a veces tienen hongos o bacterias que nosotros podemos... ¿Y esos son hongos? Podrían ser. Sí, podrían ser. Así es. ¿Y qué tanto daño le podrían? Porque a veces las mamás lo que hacen, ¿no? Sacan la cáscara, cortan las partes blancas y botan lo del medio. Sí se puede hacer, si es que no es mucha la parte que ha sido afectada. Pero si ya es mucho, en verdad no vale la pena estar buscando la Porque además podría perjudicar la salud de nuestros niños, ¿verdad? Y no solamente los niños, sino de todos en casa. Estos alcaloides que te comentaba que tiene la papa, conforme se va madurando, va saliendo mayor cantidad. Y pues el problema es que no se digiere ni se degrada con la cocción. Entonces se guarda en nuestro organismo y así como el plomo y otros tóxicos, a la larga intoxica. Y si el consumo es mucho, podemos tener serios problemas. Sí, por supuesto. ¿No? Tiene incluso características como las drogas,
¿no? Puede causar dolor de cabeza, náuseas, a la larga puede alterar si tienes artritis o algunas otras enfermedades que están relacionadas. Serias reacciones, Serias ¿no? reacciones. Un tema que tú señalaste cuando comenzamos a hablar de la papa, que también tiene características y potenciales muy grandes para combatir el inicio del cáncer, el cáncer en su desarrollo o en tratamiento. Siempre cuando hablamos de alimentación, más que nada se utiliza para prevención. Pero en el caso de estos fitoquímicos, ya se está utilizando también para el tratamiento, ¿no? La parte terapéutica de la enfermedad. Entonces, en una persona que tiene cáncer, siempre se va a recomendar más que nada alimentos que tengan antioxidantes. Por eso las frutas y las verduras son en abundancia, pero resulta que los tubérculos morados y anaranjados o amarillos van a también permitir o ayudar a este tratamiento. Sí, eso es muy importante, y la forma como se consume, porque también tenemos ese otro problema, ¿no? Por ejemplo, uno está acostumbrado para que hierva bien, cocine bien, se le pone harta agua a 1 kilo de papa, la papa prácticamente queda totalmente blanda y la gente bota el agua. ¿Debemos aprovechar el agua? ¿Debemos echarle menos cantidad, más cantidad? ¿Debemos pelarla? ¿Qué es lo más saludable? Lo más saludable es lavar bien la papa y meterla con todo y cáscara, porque así protegemos un poco el contenido de vitamina C y también tiene otras vitaminas liposolubles que son del complejo B. Todas las vitaminas del complejo B ayudan muchísimo a lo que es el cerebro, la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces nos mantiene calmados, contentos, que es una característica como de comer papa. Como es un paliativo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es una, sí, es muy cierto. Entonces, porque te da un ánimo. Exacto, comer papa es rico, es Yo sabroso. debo estar bien animada, niña, porque las papas para mí son... El día que no coma papa, aunque no haya carne y arroz, eso es un tengo otro problema. punto, ¿no es cierto? Nuestro problema es de que consumimos papa sin discriminar la cantidad de arroz que estamos comiendo. Entonces siempre comemos la misma cantidad de arroz y comamos o no papa, la cantidad de arroz no disminuye. Entonces cuando comemos papa debemos disminuir la cantidad de arroz. O quitarla, ¿no? Que la recomendación si la es quitar, mejor no comerla tanto. Claro, parte de nuestra cultura es tener el arroz, la papa y los guisantes, qué sé yo. Así es. Pero la recomendación sería mejor o el arroz o la papa. Y en este caso, mucho más saludable son las papas. Sí, puede ser, pero yo pienso que no es tan recomendado cambiar tampoco nuestros hábitos de alimentación. Entonces lo que debemos es hacer un poco adaptarlas. Entonces para no quitarnos nuestro gusto de comer papa con arroz, pueden comer, pero la porción debe ser de acuerdo a tu tamaño, ¿no? A tu estatura, a tu actividad física y en qué condición estás, ¿no? Una mamá embarazada va a comer distinto a una mamá que no lo está, ¿no? O que está dando de lactar. Hablando de cantidades y de condiciones, por ejemplo, un tema que justamente el programa está por eso, es con relación a las papillas de los bebés, a cómo debemos iniciar nuestro proceso de empezar a darle esta alimentación, las combinaciones, y algo que a mí personalmente me preocupa bastante, las cantidades, ¿no? ¿Cómo debemos iniciar este proceso? ¿Es la papa sola, mezclada? ¿Cómo podemos ofrecerles? Una buena característica de la papa es que es bastante fácil de aplastar y también es bastante fácil de comer entera. Entonces, si utilizas el Baby Led Weaning, que es un nuevo estilo, digamos, de dar de alimentación, donde no aprueban las papillas, sino que le das el alimento completo al niño, también va a ser útil. Si tienes la tradicional de hacer papillas o la Baby Led Weaning, ¿no? Que es esta nueva tendencia, igual la papa te va a servir. Pero a partir de los 6 meses, justamente yo creo que sería bueno saber, ¿no? Sí, eso te quería comentar justamente. Antes que nada, si vamos a hablar de lactancia materna, es importante saber esto de la lactancia materna exclusiva. ¿No es cierto? Que si se da hasta los 6 meses, mi doctor me dijo que a los 5 le podía dar, o tengo que demorarme un poco más. O a los 4, que hay personas que le empiezan a dar a los 4. 4 sí puede ser mucho. Entonces, ¿cuál es la característica que nos hace nosotros decir, ya, sí yo le puedo dar algo de comer a mi bebé? Que el niño pueda sentarse y mantener su cabeza recta. Cuando son bebés, ¿no es cierto? No mantienen todavía su cabecita derecha, no se pueden sentar, se van hacia atrás, qué sé yo. Entonces, ese es un problema que si tú le das de alimentar, de repente, te dijeron hasta los 6 meses, ya los 6 meses de repente tu niño no ha llegado a ese desarrollo. Entonces tú le das y tiene mucho riesgo de atragantarse. Claro. Entonces no importa si tiene 6 meses, 6 meses es porque más o menos a los 6 meses el niño ya debería poder sentarse, pero si no puede, todavía no le puedes dar alimentación. Y si puede un poco antes, pues de repente ya le puedes empezar a dar algunos alimentos, pero no quiere decir en ningún caso que vas a reemplazar la lactancia materna por esos alimentos.
sea, la lactancia materna es básica y a pesar de que es exclusiva hasta los 6 meses, 5 meses o 7 meses, luego se tiene que seguir dando por lo menos hasta el año. La OMS recomienda hasta los 2 años, ¿no? Entonces, en mi caso yo di hasta el año y medio, por ejemplo, por distintas cosas de la vida que no me permitieron darle más tiempo. Pero si pueden darle hasta los 2 años, la leche nunca deja de alimentar. Lo que pasa es que necesitamos también ir aprendiendo a comer, porque de adultos no vamos a estar tomando solamente líquido. Claro. Entonces, si tú quieres que a tu hijo aprenda a comer, vas a tener que irle enseñando poco a poco, de repente comenzando con papillas, luego un poco más consistente, hasta llegar a la contextura completa, que es como vas a comer de adulto. No puedes darle mucho tiempo a papillas, porque resulta que después tiene 3, 4 años y quiere que todo esté aplastado. No, y justamente lo interesante es que el primer bocado que debe recibir un bebé normalmente señala los cereales, otros productos. ¿A partir de cuándo se debe consumir la papa y cuánto es lo que se le debe dar? Porque yo creo que ahí está el asunto. Que la mamá dice, yo he cocinado, he preparado, he hecho esto y el bebé no quiere comer. ¿Cuál es el tamaño del estómago del bebé? Imaginen, este es el tamaño de mi estómago, ¿no es cierto? Cada uno, su puño es del tamaño de su propio estómago. Entonces las manos de los bebés, han visto, son así. Pequeñísimos. Exacto. Entonces, con muy poquito alimento, porque ya están recibiendo la leche, que es lo mejor, la leche materna, con muy poquito alimento se van a llenar. Entonces los primeros meses, yo diría hasta el 8º o 9º mes, lo importante no es la comida, no la cantidad de comida, sino que vaya probando distintas texturas y sabores, exacto. Y la papa es una buena opción porque, sobre todo la amarilla, como es harinosa, no va a haber problema de atragantamiento, ¿no? Y la va a poder aceptar muy bien. ¿Qué otros productos, o sea, primero, no qué otros, qué alimentos debe darse en primera instancia, por ejemplo, a partir de los 6 meses? Justamente para que las mamás sepan, no, yo no le puedo dar de vez yuca y no le puedo dar, qué sé yo, hígado, pescado, no sé. Lo primero, lo de más fácil digestión, que como tú has mencionado, son los cereales. No todos los cereales pueden ser aptos. También están las verduras amarillas, ¿no? Como el zapallito, por ejemplo, ¿no? El zapallo, que es también tiene una consistencia suave y tiene bastante vitamina A. Entonces, la zanahoria sancochada. Tú sabes que mucha gente no sabe que la zanahoria podría hacerse una riquísima crema, una riquísima papilla. Dicen, no, pero la zanahoria es un complemento. No es verdad, porque tiene mucha vitamina, ¿verdad? Claro que sí. Si van a dar papilla, por ejemplo, siempre se utiliza la papa, o podríamos usar la zanahoria, o podríamos usar el zapallo, con la misma leche que está tomando el bebé, o sea, con la leche materna. De la mamá. Exactamente. Entonces, si tú vas a preparar, no sé, puré para toda la familia, separas un poco de papa y a ese puré le echas tu leche materna. Y al resto ya lo preparas como de costumbre. Hay otro problema. La gente no quiere echarle esa leche porque no lo sabe, es verdad, y empiezan a usar el aceite. ¿Qué tan recomendable es empezar a usar el aceite a tan temprana edad? Está bien, el aceite también tiene buena asimilación. Es importante en nuestro consumo de todas las edades utilizar aceites de buena calidad. El aceite se malogra cuando se fríe. Entonces nosotros podemos utilizar, mientras menos manipulado esté, digamos, mientras más virgen, mejor. Entonces el aceite de oliva puede ser una alternativa, pero si el sabor es muy fuerte pueden comenzar con aceite de ajonjolí, que es buenísimo, aparte de rico es muy saludable. Hay otros aceites de canola, pueden ser aceites vegetales incluso, pero crudos. No freír ningún alimento. No cocinados, para nada. Cocinados. En frío no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo frío unas papas, te estoy haciendo una pregunta absurda, pero que en muchas casas se puede hacer, ¿no? Así es. Yo me tocó hacer un poco de fritura, me encantan las papas fritas, me quedó aceite, la hago enfriar y una cucharadita de esa le pongo a la papa del bebé. Ese aceite ya está totalmente rancio. ¿Cuál es el elemento perjudicial que podríamos estar dañando el organismo de nuestro bebé? En las frituras, lo que pasa es que ese aceite que era tan sano, al momento de someterlo a tanto calor, se convierte en las famosas grasas trans. Las grasas trans son peores aún que la grasa saturada, o sea, la grasa animal, ¿no es cierto? Esa grasa trans es la que te produce cáncer, la que te aumenta la presión arterial, la que te daña las células también, las envejece, las mata, las vuelve mutagénicas y finalmente cancerígenas. Entonces, esa grasa no se puede volver a utilizar. Si ya has hecho una fritura, esa grasa se debe almacenar y se va a los centros de acopio que hay ahora para aceites para que no se estén botando al caño, ¿no?
que ya se ha visto que contamina muchísimo. Entonces, no es recomendada para nadie en un aceite frito o horneado a mucha temperatura. Nosotros vamos a seguir conversando de este tema, especialmente de qué hacer con estas grasas, porque en muchas casas se reutiliza, en muchos centros que venden estas frituras se reutilizan, y vamos a hablar de lo perjudicial que es para los adultos, imagínense para los niños. Nos vamos a un corte. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nosotros hemos ido al corte justamente con el tema de el efecto que puede causar un aceite que ya ha sido puesto a temperaturas bastante altas y que infelizmente pues en casa muchas veces las volvemos a utilizar, y ni qué decir en otros lugares que no las vamos a mencionar, donde vamos a comprar las papas fritas, qué sé yo, y realmente es todo un problema bastante serio, especialmente para la salud de los niños, porque ellos están en proceso de desarrollo, en proceso de formación, y lógicamente nos sentimos muy felices de tener este tema, porque es importante que las familias empecemos a conocer las diferentes circunstancias en las que se tiene que tener para preparar una comida sana, saludable, y en aquellos malos hábitos que tenemos al preparar algo especialmente para nuestros niños. Y yo quisiera saber, pues, ¿cuáles son los elementos perjudiciales de un aceite RRR frito? Como te mencionaba, genera ya radicales libres, genera los grasas trans, ¿no?, que son tan dañinas para la salud. Y como tú acabas de mencionar, o sea, el bebé está en pleno crecimiento, sus células son nuevecitas. Esas células nuevecitas tienen que estar con la mejor calidad de alimentación para que se puedan formar bien, ¿no es cierto? Para que más adelante no tengan enfermedades, tampoco que a veces de niños no pasa nada, comen de todo pésimo, tienen malos hábitos de alimentación, pero de adultos pagan todas las consecuencias. Y ahí se pasa la factura. Así es cierto. Si queremos adultos sanos, tenemos que alimentarnos bien nosotros también para darles el ejemplo a los niños. En cuanto a las grasas reutilizadas, lamentablemente es cierto que muchos locales de comida donde utilizan grandes cantidades de aceite compran aceites ya utilizados por los mejores hoteles, y es un aceite que le agregan antioxidantes para que no sea tan rancio, pero lamentablemente ya esos factores negativos de las grasas trans ya se formaron. Entonces, queramos o no, así sea el primer uso de esa tienda, finalmente vamos a estar consumiendo esta cantidad elevada de grasas trans.
Quizás no la sintamos en sabor, pero sí está presente el problema, ¿no? No necesariamente se siente el sabor, eso es lo peor, ¿no? Pero sí pasa, por ejemplo, en las cadenas de comida rápida, en los fast food, ¿no? La comida rápida, que hay días en donde sí se siente más rancio el sabor de las papas o del pollo, lo que sea, porque se cambia de aceite una vez, 2 veces a la semana, ¿no? O así se cambia una vez al día, es un aceite que se ha utilizado todas las veces y que agregan nuevo aceite, pero nunca se llega a cambiar todo. Totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, y no, la higiene de los depósitos donde se hacen las frituras, qué sé yo, pues realmente también es otro problema. Es cierto, bastante cierto. No, porque uno tiene que mantener la limpieza fundamental. Una pregunta que me hicieron en el corte relacionado a los aceites. Si bien es cierto que el aceite de oliva es un poco caro para la mayoría de nosotros, ¿podemos utilizar cualquier otro aceite que no esté cocido, que sale de la botella, para entregarle al bebé en sus primeras papillas? Es cierto, incluso la mantequilla se podría usar, ¿no? Por la mantequilla, bueno, ya sabemos que tiene grasas saturadas, tiene colesterol, pero sin embargo el colesterol alimentario no afecta al colesterol sanguíneo. Y las grasas saturadas, si bien es cierto, no es lo más apropiado, en los niños sí necesitan grasas saturadas. Entonces los adultos sí debemos evitarlo un poco, pero los niños sí lo pueden consumir, le da una consistencia mejor y mejor sabor también a los alimentos. Entonces se puede utilizar mantequilla, se puede utilizar diferentes tipos de aceite y, como tú bien has dicho, podemos utilizar nuestro aceite de cocina siempre y cuando lo mantengamos en oscuridad, no esté muy cerca al calor y esté crudo. Cierto. Así es. Ha mencionado un producto que siempre hay una controversia, ¿no? Conozco a familias que utilizan más la margarina que la mantequilla porque consideran que la margarina es mucho más saludable que la mantequilla. Por lo menos eso fue hace muchos años que nos han mantenido con esa información. Muy cierto. Y al final las nuevas descubiertas señalan que no necesariamente es así. Así es, justamente porque la gente estaba muy acostumbrada a comer mantequilla, quisieron utilizar los aceites que no tenían colesterol, no tenían grasas saturadas, para darle un reemplazo, y por eso se inventaron las margarinas. El problema es de que para formar grasas trans no solamente se puede calentar, no solamente es con el calentamiento, sino que también es cuando se hidrogenan las grasas. Y es la única forma de hacer que una grasa líquida a temperatura ambiente se convierta en sólida a temperatura ambiente, como es la margarina. Entonces, al momento de hidrogenarlos, muchos años después descubrieron que estaban creando grasas trans. Entonces, prácticamente comíamos pan con grasas trans. Y por eso es que ahora ya se está volviendo un poco a lo más natural, que sería la mantequilla, ¿no es cierto? Y evitando las margarinas. Hace unos años, también ya serán 10 años, 15 años, cuando se descubrió todo este tema de las grasas trans y el peligro que tenía para la salud, lo que se hicieron es reesterificar o interesterificar las margarinas para que no tengan tantas grasas trans, pero siguen teniendo una pequeña cantidad. Entonces, las etiquetas deben indicar cuánta grasa trans tiene el producto. Lamentablemente, si es que tiene 0,5, por ejemplo, está permitido por ley de que ellos pongan 0. Entonces te ponen la información nutricional en una porción, una pequeña porción, y te dicen, como es 0,5 tiene 0% de grasas trans, pero si comes más de esa porción, estás comiendo más grasas trans. Y eso es lo que lamentablemente la industria... Pero ahí hay un problema, porque si a mí me dan una información engañosa que es 0, y yo digo, si como un pan con 0 no me va a hacer daño. Entonces como 2 o como 3, y ahí se genera el problema. Se genera el problema, ya estamos aumentando las cantidades de grasas trans que son totalmente dañinas para la salud. Pero este tema no es solamente de las margarinas, es de casi todos los productos industrializados. Entonces por eso es que siempre cuando vas a un nutricionista es muy poco probable que te diga cómete esta galleta, así sea fit, lo que sea, ¿no? Porque tienen margarinas, necesitan grasas de todas maneras. Entonces no siempre te ponen que tienen grasas trans, sino te ponen grasas hidrogenadas, ¿no? ¿Qué es grasa lo mismo? Vegetal hidrogenada, es exactamente lo mismo. Entonces ahí están declarando con otro nombre, pero ya no tienen el problema de poner si es grasa trans o no. Pero ya entonces el consumidor que conoce, que está escuchando esta entrevista, ya sabe que es una grasa trans y que va a ser totalmente dañino, se acumula en el cuerpo, y mientras más grasa trans consumamos, más peligroso, más riesgo de presentar enfermedades como el cáncer. Inclusive esas galletas de agua que dicen. Sí, las galletas de agua no tienen nada de agua, son pura harina, ¿no es cierto? También tienen grasas hidrogenadas. Y el problema es que como suena a agua, el agua no tiene calorías, ¿no es cierto? Uno imagina que tiene pocas calorías. No, porque la recomendación que le dan muchas veces al bebé, dale esas galletas de agua al bebé. Y entonces la verdad es que tampoco es así. No, tampoco es así para nada. O sea, las galletas de soda, por ejemplo, que tienen
muchas más calorías que un pan, pero de todas maneras tienen menos químicos porque no tienen cremas añadidas, ¿no? Serían una opción de esas de que ya estás muy apurado, no tienes nada que darle, bueno, darle un par de galletitas, pero no es algo para su alimentación habitual. Exactamente. ¿No? Ese es uno de los temas, ¿no? Porque a veces hay un alimento que es aceptado y entonces se lo doy todos los días. Entonces no debe ser así, hay que ser variada la alimentación y mientras sean productos que yo compré en el mercado va a ser muchísimo mejor que es un producto industrializado, ¿no? Nos hacen creer a veces de que es importante y necesario darle un producto industrializado para que desarrolle más el cerebro, que tenga DHA, cuando el DHA lo encontramos en el pescado, ¿no? Y si estás dando lactancia materna, pues va a tener DHA, no necesitas dárselo de otra fuente, va a tener mucha mejor aceptación incluso, ¿no? Se va a asimilar más y se va a utilizar mejor. Antes de hablar de un tema que a mí me gusta mucho, como es el camote, ¿no? A mí me encanta hablar del camote, sobre todo por todas las características que ella presenta y lo saludable que puede ser el camote como nosotros lo conocemos, porque en todas partes es papa dulce y tiene 100.000 nombres. Me gustaría saber, por ejemplo, hasta el año, qué tipo de verduras y frutas se le debe dar, porque hay todo un mito, y yo no sé si es leyenda urbana, que no se le puede dar pescado, que no se le puede dar sal, que no se le puede dar azúcar, que no puede comer X tipo de verduras porque le puede generar problemas. ¿Qué sería lo recomendable hasta antes del año? Has dado en el clavo con esto que dijiste del camote, ¿no? Porque justamente habíamos hablado de que los primeros alimentos son preferibles las verduras amarillas, anaranjadas, y el camote justo entra en esa gama. Entonces, además, al ser dulce, tiene una mejor aceptabilidad por el niño. Entonces, podría valernos también del camote, ingresar a ese grupo de alimentos que le vamos a dar. Entonces, ya tenemos todos los cereales, ya tenemos los tubérculos. En la parte proteica vamos a tener la leche principalmente. También se pueden dar algunas carnes blancas. El caso del pescado, si tienes un riesgo de tener alergia, o sea, si tu familia tiene riesgo al pescado, es preferible no darle muy tempranamente porque si tiene una reacción alérgica puede ser muy fuerte para ellos. Sin embargo, con el caso de los cítricos, en el caso de los cítricos se está viendo últimamente los estudios de que si se le das antes es menos probable que reaccione alérgicamente. Sí. Entonces, a partir de los 9 meses es donde yo recomendaría más ya introducir algunos alimentos. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es con las espinas en el caso del pescado. Entonces, no solamente es la preparación que yo voy a hacer, no le voy a dar un pescado frito, sino más bien al vapor, al horno, de repente un sudado, ¿no? En guisos pueden ser también. Pero vigilar mucho que no tenga espinas, que no tenga escamas o alguna cosa que le pueda... En realidad, ahí es lavarse bien las manos, mamá, papá o quien tenga esta responsabilidad, meter el dedito en estas carnes y sacar una por una, por favor, porque nadie quiere tener una desgracia en casa, porque es una de esas cosas muy difíciles. La higiene es básica desde todo momento de la lactancia, así sea exclusiva, hay que tener muchísima higiene para evitar enfermedades diarreicas, que es lo más común también en niños pequeños, ¿no? A veces pasa que en las tablas de crecimiento a los 6 meses hay una baja porque comienzan a comer y el problema no es que la comida que comen, sino que ya vas dejando la lactancia, es uno de los problemas principales, o que no has tenido la higiene adecuada, tienen diarreas y por lo tanto bajan de peso. Claro. Pero esa bajada de peso no debe ser muy significativa, ¿no? Debe ser solamente una pequeña curva. Es mínima, una curva Tiene que ser mínima. Así es. Y el famoso huevo. Es leyenda urbana también donde no hay que darles huevo, no hay que darles yema, solo la clara después del año o solo la yema en trocitos pequeños. La parte alergénica, o sea, el alergeno está en la proteína. La proteína es lo que te produce alergia. Entonces, la clara, que es la proteína, la parte blanca del huevo, es la parte que se debe dar un poquito más avanzado, después de los 10 meses, ¿no? O después del año. Si es que su familia tiene alergia, mejor darle un poquito más alejado. Pero si no tiene ninguna alergia, a partir de los 10 meses tú ya le podrías dar la clara. Pero la yema sí es importante y es excelente que me hayas hecho acordar porque también es un alimento amarillo. Tiene mucha vitamina A y también tiene grasas saludables o grasas importantes para el bebé. Tiene colesterol, que es importante para el desarrollo cerebral. Tiene colina, que es básico para el desarrollo intelectual. Entonces es una excelente proteína, pueden utilizar huevitos de codorniz también, o 4 huevitos pueden equivaler a un huevo de gallina, y la clara dárselo a partir del año, o cerca del año, ¿no? Es un excelente alimento. Y en realidad, pues
la información que la mayoría de nosotros tenemos es todo lo contrario. Es darle la yema después y la clara, las que quieras, no importa. No, al contrario, la yema se puede dar antes, porque la yema tiene una concentración de proteínas un poco más baja y tiene más que nada estos nutrientes que te estoy mencionando tan importantes, ¿no? La grasa y la colina. En cambio, la clara sí se debe dar después. Una pregunta, porque has mencionado el desarrollo cerebral, neuronal, y que para nosotros es muy importante. Si queremos cambiar nuestras generaciones, tenemos que cuidar esta alimentación. ¿Qué alimentación se le puede dar dentro de las recomendaciones para que el niño tenga una capacidad de desarrollo mental hábil, que la parte cognitiva pues tenga la capacidad de absorber los conocimientos? ¿Qué alimentos se le debería dar? Hasta el año nos vamos a valer de la yema de huevo, del hígado también, porque la anemia hace que uno no pueda concentrarse, que no aprendas, ¿no? Entonces puede ser sangrecita, incluso siempre y cuando tenga toda la higiene también, ¿no? La compremos en un sitio que sepamos que tiene calidad, ¿no? Higiene. Entonces todos esos alimentos nos van a valer. Ya tenemos la parte de proteínas, ya tenemos la parte de grasas que hemos hablado. Todos los aceites son buenos si es que están crudos. Una cucharadita puede ser suficiente, ¿no? Y la parte proteica y de vitaminas importantes y de minerales como el hierro va a ser la sangrecita, el hígado y también la yema de huevo. Después del año ya comenzamos con la introducción del pescado, ¿no? Y de los otros alimentos como los cítricos, ¿no? En el caso de la espinaca, por ejemplo, se puede dar en niños, pero el problema es que como tiene estas nervuras, ¿no? Sí, como tiene eso, sí se debe licuar en el caso de la espinaca, ¿no? Bueno, normalmente, aunque para mucha gente es medio ocioso, por ejemplo, para mi nieta yo le sacaba solo la parte de las hojitas, le sacaba la nervura, pero eso solo lo hace la abuela, no la mamá. Es cierto, las abuelas tienen muchísima más paciencia incluso que los mismos Eso padres. es verdad. Un detalle muy importante para pasar al camote, este tipo de alimentación que reciben nuestros bebés, ¿es también recomendable para los señores de la tercera edad? Ahora que lo mencionas, la verdad es que sí, porque tiene todos los nutrientes que yo voy a necesitar. Pero es muy importante diferenciar a la persona de adulto mayor, porque hay adultos mayores que tienen una capacidad pues masticatoria perfecta, ¿no es cierto? Entonces ahí no voy a tener ningún problema, hay que darle toda la variedad de alimentos que tiene. El adulto mayor muchas veces disminuye muchísimo su contenido de fibra de la dieta y por eso después tiene problemas también para evacuar, por ejemplo, ¿no? De estreñimiento. Entonces, mientras se pueda dar alimentos con fibra, excelente. Y si tuviera un problema donde ya no pudiera masticar bien o no tuviera dientes, entonces en ese caso se podría valer de la alimentación infantil, es muy cierto. Y se retorna a la papilla. Un poquito se retorna, pero ahí sí se tiene que evaluar si es que va a necesitar un suplemento. Claro. Porque su absorción ya no es igual. El niño absorbe todo, en el adulto mayor absorbe poco. Es mucho más lento, ¿no? Exactamente, entonces ahí hay que evaluar. Ahora sí hablemos del tema que me gusta, que es el camote. ¿Por qué el camote es importante? ¿Por qué debemos privilegiarlo? ¿Y qué tipo de combinaciones se le debería dar para que el bebé realmente le aproveche al máximo la cantidad de vitaminas que tiene? La mejor presentación va a ser siempre o sancochada o al horno, nunca frita tampoco, ¿no? Porque también se puede freír lamentablemente. Y es muy rica, pero... Claro, hay que evitarlo. No es que nunca vaya a comer ese tipo de alimentos, pero mientras más se demore es mejor. Lo mismo ocurre con la sal que mencionaste, ¿no? O sea, mientras el niño va a aceptar los alimentos que tú le des por su sabor, o sea, es el sabor real. Cuando tú le agregas sal, estás intensificando los sabores, pero de tal manera de que no le va a permitir a él aprovechar el sabor real. Cuando haces una papilla y mezclas todo, también pasa lo mismo. Entonces es preferible darle por separado los alimentos que tú le vas a Las porciones, preparar, ¿no? La papita, el hígado... No hay una porción, no quise responder mucho a lo que me preguntaste de las porciones en pequeñitos, porque no es tan importante. A veces te dicen, dale 2 cucharadas y al mes tiene que comer 4 cucharadas y de ahí medio plato y de ahí una taza completa. Pero no es así, cada niño, así como los adultos, va a comer distinto, va a depender mucho de sus actividades o de su forma simplemente de ser. Entonces no hay una cantidad exacta. Si tú le estás dando lactancia materna, no es tan importante que coma 2, 4 cucharadas o media taza. Y en cuanto a la sal, mientras más te demores en darle sal, mejor, porque el paladar se va acostumbrando a comer salado. No sé si te ha pasado alguna vez de que hay personas de que le agregan sal a la comida. Especialmente en Arequipa. Entonces pasa mucho con eso, nuestro paladar se acostumbra. Cuando tú dejas de consumir azúcar, por ejemplo, o disminuyes tu cantidad de azúcar, llega un momento en que consumes algo que antes te gustaba y ya no lo toleras porque tu lengua se acostumbra otra vez. Así como se acostumbra a lo malo, llega a acostumbrarse a lo bueno.
Entonces la idea es esa, un poco eliminar un poco el consumo de sal, por eso, para aprovechar mejor los sabores, para evitar la hipertensión y todo lo que trae consigo el exceso de sodio. Entonces no es que no se pueda comer, pero se va a consumir en baja cantidad y en el niño mientras más se demore mejor. Me pasaba una anécdota con mi esposo, que yo le mandaba huevos, por ejemplo, en la lonchera a mi pequeño y él echaba sal. Y él decía, ¿pero para qué le echa sal? No, porque a mí me gusta. Pero el bebé tiene las papilas nuevecitas. Sí, no necesita. No necesita, de verdad. Él comía, yo le he dado sin sal hasta el momento en de que ya dejó de comer de repente porque ya no le gustaba mucho. Ahí recién le agregas, pero ha sido hace poco que ya cumplió, ya está a punto de cumplir 4 años. Entonces, hasta antes de eso, yo puedo darle todo perfecto sin sal. Cierto. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero tú no te vas a ir porque todavía tenemos que hacer un cierre. Nos vamos a un corte y regresamos con una entrevista importante porque la doctora nos va a hablar de la importancia del cultivo de la tierra, de lo que se ofrece, y realmente eso es algo que nosotros siempre tenemos que privilegiar para tener el conocimiento exacto de los productos que tenemos en mano. Y para eso la doctora Selfia Obregón, quien es ingeniero agrónomo, nos va a hablar con Verónica Milla de la importancia de estos diferentes tipos de alimentos y de los cultivos que se tienen en nuestro país con relación a la papa. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva, con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia. Y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria, que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días, a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno amigos, gracias por estar con nosotros y ahora sí pasemos a la entrevista de Verónica Milla con la licenciada Marilyn Montejo, quien es ella está conmigo. Es la doctora Selfia Obregón, ingeniero agrónomo, y ella va a conversar con Verónica para hablar exactamente de la importancia. Y vamos a ver las diferentes variedades de papas que Verónica nos va a mostrar y cómo las personas realmente conocen el potencial de la papa. Así es que veamos. ¿Lo vemos de una vez?
Y bueno, hemos visto pues todo un tema relacionado como Salvador pues puede consumir tranquilamente su papilla. Se ve que le gusta, que la mamá tiene mucho cuidado, ha señalado el higiene que ello representa. A mí me gustaría saber, ¿no? Dentro de este proceso que hemos conversado, que me pareció escuchar de el tiempo de inicio de darle la papilla, yo creo que tiene que ser bien reforzado a partir de cuándo, ¿no? Porque, claro, ella es agrónomo, pero tú como nutricionista, a Marilyn, me gustaría saber si realmente a partir de cuándo se debe dar la papilla, para evitar problemas de trastornos orgánicos, que no tiene otra, ¿no? Se debe comenzar, como había mencionado al comienzo, cuando el niño se puede sentar correctamente. Como vieron, ese niñito, ¿no? ya mantenía su cabecita derecha, entonces está perfecto. Si es a los 6 meses, está muy bien. Pero si el bebé a los 6 meses todavía no mantiene su cabecita derecha, entonces tienes que demorar un poquito más la alimentación. Si está muy, muy flácido, tienes que ir de todas maneras al médico, ¿no? Porque algo pasa. Algo está pasando. Pero a veces pasa de que todavía no mantienen muy bien, simplemente porque su desarrollo es así, entonces te demoras un poquito más. No hay ninguna necesidad de darle, ya cumplió 6 meses hoy día, de todas maneras le voy a meter su papilla. O sea, si el niño no quiere, no hay problema. Por eso es que no hay cantidades tampoco precisas, ¿no? Se dicen 2 cucharadas, que es lo básico, ¿no? Puede ser algo básico, pero podría ser una sola cucharada y no hay problema. Es importante que empiecen con un alimento, si es posible, solamente un alimento. Podrías comenzar con camote, por ejemplo. Solamente le das un poco de camote para que pruebe, pero la lactancia sigue siendo lo más importante. Entonces, antes de los 6 meses, no, señora, por favor, porque sí podría causarle un daño. Su sistema digestivo todavía no está desarrollado como el nuestro. Entonces, no hay que darle alimentos antes de los 5 o 6 meses. En el caso de la leche, por ejemplo, ¿no? En este caso no utilizó ninguna leche porque fue suficiente la consistencia de la papita con el aceite, que le echó un poquito de aceite. Exactamente. Pero si en caso ustedes que desean usar leche, utilicen o su propia leche materna o la leche que esté tomando el bebé. Nunca den leche de vaca a un niño menor de 1 año. Ni leche de vaca, ni siquiera yogur se da antes del año porque las proteínas de la leche de vaca son para un becerrito que va a pesar pues 50 ¿Cuántos kilos, ¿no? Exactamente, y no para un niño que recién tiene pues 3,5 kilos, 4 kilos. Entonces, nada de leches de vaca hasta a partir del año todavía. Bueno, hay muchas teorías con relación a la leche fresca, ¿no? Entonces, pero el punto no es hablar hoy día de la leche, sino ya tocaremos ese tema en otro momento. Y realmente, ya como cierre final, ¿qué recomendaciones les darías a las mamás con relación a la alimentación de los bebés? Si tienen muchas dudas, por favor asistan a un nutricionista de su confianza. Todos los nutricionistas estamos en capacidad de recomendarles lo mejor. Si pueden hacerlo en el embarazo, muchísimo mejor todavía. Y acuérdense que sus hábitos van a ser los hábitos de sus hijos. Los niños aprenden por imitación. Entonces, si tú te lavas los dientes, si tú comes en la mesa, si tienes horarios para comer, si comes verduras, comes frutas, muy probablemente ese niño también lo va a hacer. Pero si no lo haces, es muy difícil de que tú quieras meterle al niño una papilla repleta de hígado, qué sé yo, y tú no comes hígado. Entonces, hay que ser un poco congruente, exactamente. Entonces, la mejor recomendación es aliméntate bien para que tu niño también se alimente bien. A partir del año ya pueden comer de la olla casera, ¿cierto? Pero esa olla casera tiene que ser una buena alimentación. No es que voy a darle comida chatarra, voy a comprar comida, voy a darle una salchipapa. Si fríes la papa, ya la arruinaste, ¿no? Como decía la ingeniero, tiene 80 calorías, 100 gramos de papa, es que es una papa mediana, pero si tú la fríes, tiene 180 calorías, entonces, y son de grasas fritas, que ya hemos hablado que son dañinas. Entonces, mejor, mientras más natural, mejor, sin condimentos, utiliza muy poca sal, trata de demorarte lo más posible en darle alimentos procesados a tus hijos. Si es a partir de los 2 años, mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente te agradezco, Marilyn, por haber estado con nosotros y sobre todo porque contigo, y me siento súper feliz por ello, hemos comenzado este nuevo programa que lo hemos prometido muchas veces, pero que hoy día es una realidad, sobre la nutrición en la infancia y especialmente por los serios problemas que tenemos en la actualidad, como es la anemia y la desnutrición crónica infantil, que nos preocupa, porque no puede ser un país como el nuestro, galardonado en el mundo entero, ¿no?, por su gastronomía y reconocido como tal, de pronto tengamos pues un problema bastante serio como es la anemia y la desnutrición crónica infantil.
Muchísimas gracias. Te agradezco Realmente mucho ha sido para nosotros muy importante. También a la ingeniero Selfia Obregón por habernos dado sus conocimientos relacionados con este producto. Y lógicamente la próxima semana estaremos con otro tema tan importante como la papa. ¿Y por qué quisimos empezar como la papa? Porque la papa primero es oriunda nuestra. La variedad de calidad de papas las tenemos aquí en Perú y cómo podemos aprovecharla es lo más importante que podemos dar. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana el próximo viernes estaremos con otro producto importante, siempre relacionado a la alimentación de nuestra primera infancia fundamentalmente. Gracias Verónica, gracias Ceci, gracias Víctor Hugo, gracias Marilyn por haber estado con nosotros. Estamos súper felices hoy día, así es que hasta pronto.